Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un miércoles más, acá en La Aguja. Disfrutando de un vinilo. Lo tenemos al vieji operador de doble comando. Hola, ¿Cómo hola, vieji. anda, Colón, querido? ¿Todo bien, vieji? Bien, raro, Claro, pero bien. Pero estamos, eso es lo importante. Obvio, siempre. Y nos acompaña Dani, de invitada. ¿Cómo anda, DT? Gracias por la invitación. No, Siempre por acá favor. acompañando este gran programa. Hoy trajimos un disco que, bueno, para mí fue bisagra. Sí, bisagra para mí en lo personal. La verdad que cuando conocí a Pil, lo conocí porque vino acá a la Argentina y yo lo quería ver porque sabía que era cantante de los Pistols y sí, los Pistols me habían partido la cabeza. Pero acá no era un artista muy popular. Pil no es una banda muy conocida acá. Y es raro que no conozcas casi ningún tema y la banda te impacte. Que bueno, no puedas seguir el ritmo porque no conoces los temas simplemente, pero que te haya re gustado. Es muy difícil. A mí creo que fue la única vez que me pasó. Así que bueno, vamos a disfrutar de el álbum. Es de 1986. Lindo año, ¿no? Hermoso. Bueno, John Lydon. Ya no es más Johnny Rotten, John Lydon. Bueno, a quien yo considero el rey del punk. También padrastro ahí acompañado con alguna otra banda del post-punk. El primer disco del 78. Están ahí ellos metidos ahí en el laboratorio ese del post-punk, que es un género muy bueno, es una evolución del punk que le salió bárbara. Que a mí me gusta mucho ese género. Bueno, Lydon viene de huir de los Sex Pistols para formar su banda, ¿no? Que es esta, Public Image Limited. Y del año 78, que es cuando los Pistols, el último recital es el 14 de enero del 78. Y ella en marzo ya estaba buscando banda. Empieza a barajar nombres. Quiere traer al violero de Adam y las hormigas, que es Marco Pirroni. También piensa en su amiga Chrissy Hynde de Pretenders, quien había intentado enseñarle a tocar la guitarra cuando eran amigos y bueno, no tuvo éxito. Por suerte se dedicó al canto, John. Finalmente, Lydon decide aplicar una maniobra de cuando se hacía llamar Rotten. Trae un amigo que no sepa tocar ningún instrumento, pero que sepa que le es fiel y que se va a sentir cómodo con él. Ya lo había hecho con Sid Vicious en los Pistols. Recordémoslo, Vicious era amigo de Johnny. Y ahora se trae un amigo de infancia. Dice, vení, ya Woble. Que a diferencia de Vicious, este aprendió rápidamente a tocar el bajo. Para la guitarra eligió a Keith Levene, tremendo guitarrista, muy buen, me encanta. El sonido que tiene Levene es tremendo. A Levene lo conocía por encontrárselo en los pasillos de los recitales y hablar mal de The Clash. Rotten siempre tuvo una mala relación con los Clash y bueno, Keith Levene en un principio tocaba en los Clash. No llegó a grabar ni nada, pero fue el primer violero. Después lo rajaron. Vamos a arrancar a escuchar el lado A y después sí, ya nos metemos un poquito más con la historia. Si te parece, vieji, arrancamos con el lado A de Pil, el álbum en La Aguja, gracias. Estamos de vuelta, pasado al lado A del álbum de Pil. Habíamos quedado que Johnny Lydon había llamado a un amigo para bajista, Woble, y a Keith Levene en la guitarra. El batero era desconocido, Jim Walker, pero estaba tan loco como Lydon y eso le cayó bien. Él buscaba gente chiflada como él, pero con puntos de vista parecidos también, o sea, no solo chiflado, sino puntos de vista bien claros en cuanto a la sociedad en general, por decirlo de alguna manera. Mayo del 78 comienzan los primeros ensayos
y John bautiza a la banda bajo el nombre Public Image, basada en la novela de Muriel Spark, La imagen pública, de Public Image, del 1968. Bueno, después Lydon le agrega el Limited un par de meses después. En octubre del 78 debuta con su primer sencillo, Public Image, o Image, no sé cómo se dice, imagen pública, el cual John había compuesto aún con los Pistols. Cuestión que al tema le va bien. Termina noveno en ventas en Inglaterra y una importante solicitud de exportación de Estados Unidos. En diciembre de dicho año saca el disco debut, ahora sí el álbum First Issue, no sé cómo se dice, que fue grabado en varios estudios, pero que finalizando la grabación, la banda se queda sin plata y termina grabando sus últimas 3 canciones en un estudio de demos baratos. Pero bueno, recordemos, ¿no? En enero del 78 se despedía de los Pistols, octubre del 78 está sacando su primer disco, First Issue. Es como si fuera la tapa de una revista, él siempre haciendo sus chistes irónicos, ácidos, siempre castigando y dándole a la sociedad, no dejándole pasar una. Y bueno, este es el primer disco. Año 79, la Warner Bros. Le pide a Lydon una regrabación de algunos temas del disco, al cual John acepta y regraba, pero el disco nunca salió en Estados Unidos. De acá en adelante crece la aceptación de la banda, distinguida por ser una banda auténtica, siempre cambiante, con una independencia ideológica como la de Johnny Lydon, una independencia artística también, una banda auténtica, como dije recién, innovadora, viajando desde el punk, pasando por el reggae y hasta con el pop, ritmos bailables, disco, coqueteaba mucho con la música disco. Lydon quería ampliar su paleta de vocalista. El batero ignoto que les comenté, Walker, manejaba buen ritmo. Su amigo Wobble, el bajista, iba evolucionando para lo que Lydon quería, y Levene era un genio. Así nomás. Levene era un genio que, a diferencia de la mayoría de músicos provenientes del punk, Kate no ocultaba su gusto por artistas progresivos. Kate Levene le gustaba mucho el violero de Yes, Steve Howe, y bueno, le había dado clases, y hasta el día de hoy acusan a The Age, guitarrista de U2, de robarle el sonido a Kate Levene. El talento de Levene es indiscutible y Lydon lo proclama, como intenso, cautivador y extremadamente inspirador. El tema es que Levene se llevaba pésimo con Wobble. Recordemos quién es Wobble, el amigo de Lydon del bajo que había aprendido a tocar. Y bueno, Wobble descargaba sus frustraciones, sus limitaciones, con Walker, el batero, quien abandona el grupo y no llega a grabar el segundo disco. Bateros pasan 1000, así que voy a nombrar solo a este y a otro más porque es muy importante que está en este disco. Vamos al segundo disco, Metal Box. Metal Box es un discazo, es uno de mis preferidos. Sí, es bien post-punk, es bien oscuro. El primero tiene todavía muchos rasgos de los Sex Pistols. Recordemos que Imagen Pública lo había compuesto con los Pistols, y después tiene 3 temas más que son re Pistol y 2-3 temas más que son re Pilla. El segundo disco en Estados Unidos sale bajo el nombre, ¿cómo se llamaba este? Segunda edición, Second Edition. En Inglaterra, Metal Box. Miren la tapa lo que es. Bueno, el disco es igual como la tapa.
Lydon contrata a 3 bateristas acá. Está podrido los bateros, contrata a 3 distintos. En el 79 sale bajo el sello Virgin y muestra un cambio importante con el primer disco. Metal Box ya tiene un sonido oscuro, ecléctico, liderada por la voz críptica de Lydon. El bajo con líneas de dub y reggae y el sonido único de Keith Levene, quien decide tocar una guitarra veleno. Las guitarras veleno, el viejo debe saber bien, son las que están hechas enteramente de aluminio. Exacto, sí, por sí, el señor sí. John Levene. Sí, sí, John Levene, dale con Levene. Veleno. exacto. Disco clave, el segundo, para el post-punk. Desafiante para el rock también. Llegamos al año 81. Tercer disco de la banda. Flowers of Romance. Es un disco en donde el bajo y la guitarra ceden espacio a una catarata de baterías lacerantes e irregulares. Es un disco muy difícil de digerir, muy difícil de digerir. Lo dice un fanático de esta banda. Lo habré escuchado. Me alcanza con los dedos de una mano. Empieza a quedar claro que Lydon es un músico que no quiere agradar, no quiere quedar bien. Él quiere indagar, investigar, a la investigación sonora, y a la cual eso le trae conflictos con el sello discográfico, porque esto no se lo vendían a nadie, solamente a los fans, pero empieza a pudrirse con el tema comercial y los de la banda querían platita, ¿viste? Este disco, Keith Levene ya está a full con la heroína. Tiene muy poco bajo, mucho sintetizador, mucha máquina de ritmo. No es fácil de digerir. Lydon declara a la prensa que se toma su carrera como una experiencia cultural. Lydon aúlla sus verdades en su ambiente tóxico, oscuro, alienante. Las letras de Lydon giran en torno a la soledad y el hastío con el mundo. También hay que decir que Phil Collins quedó tan impresionado con las baterías de este disco, Flowers of Romance, tercero, que llamó al ingeniero de sonido que trabajó en el primer disco de Phil Collins, Face Value. Lo busqué el tema y no lo podía creer. Terrible. Qué bueno. Fue en ese tema es el que más se nota, el primer tema del disco de Phil Collins. Es la batería de este disco. O sea, miren como un disco difícil de digerir, como los músicos como Phil Collins le encuentra algo y dice, vení, poneme esa batería en este tema. Eso es buenísimo. Yo no lo sabía eso. Cuarto disco, llega en el año 84 bajo el nombre This is what you want, this is what you get. Es difícil, ¿eh? Esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú tienes. Cuarto disco. Otra vez vuelve la cara tiene de él. 8 canciones, incluye el single Bad Life y una versión regrabada de This is an Love Song. Es como un clásico de Peel. Esto no es una canción de amor, es un temazo. Que en el sencillo del año 83 alcanzó el puesto 5 en el Reino Unido. Por ser Peel, bastante bien. Bueno, llegamos al año 86, que es el álbum que estamos disfrutando hoy. Y vamos a escuchar el lado B, lo tenemos en compa también por las dudas. Y vamos a escuchar el lado B y después sí, ya vamos a hablar del álbum más distendido. El lado B, terminamos de escuchar el álbum. Es el quinto disco. Hoy vamos a hablar hasta el quinto disco, lo que es la segunda hora del programa. Vamos a escuchar temas del primer disco, del segundo, la gran mayoría, uno del tercero y uno del cuarto. Y otro programa vamos a hablar
Del 87 en adelante, que tiene Happy. A mí esta etapa me encanta, es más popera si se quiere. Nine. Con este álbum, Peel That What Is Not vino acá a la Argentina en el año 92. Ese recital que les comenté, que no conocía ningún tema y me había volado la peluca. Después vino el 2016, estuvo en el Vorterix. También estuvo con los Sex Pistols cuando vinieron, que nos cuenta Carlito que fue a verlo con los Pistols. Dice también Peel, tremendo, grande Rotten, cada LP es distinto. Y también la Negra Poli, vamos la aguja, hoy rompiendo todo alrededor. Sí, más o menos, con esto bastante fuerte. Este quinto disco se titula según el formato a escuchar. O sea, si tenés un vinilo se llama el álbum, si tenés un cassette se llama cassette, y si tenés un CD se llama compact disc. Una boludez, pero una locura de Rotten. Original. Para muchos es el mejor disco. Está bien, para mí está entre los tres mejores. Me cuesta decir uno porque realmente tiene discos muy buenos. Para la grabación convocó a un elenco estelar. Primero y principal por consejo del productor musical, se lo aseguró. Tenía mucha onda con él, hacían temas juntos. Tiene un tema junto acá, que es el productor Bill Laswell. Seguramente Carlito lo conoce, yo no lo conocía. Llamó a músicos sesionistas, entre ellos Steve Vai. En batería Ginger Baker, batero de Cream. Terrible batero. Tremendo. Bernie Worrell en los teclados, es el fundador de Parliament Funkadelic. Terrible banda de funk. Y se trajo a Tony Williams, otro batero más, pero de jazz, batero de Miles Davis. Otro. O sea, ¿te das cuenta todo lo que llevó este muchacho? La mezcla. Para terminar, llama a un japonés que se llama Ryuka Sakamoto, que es un nombre clave del tecno japonés, pero vanguardista ya en Japón, ¿viste? Sí, se lo trae también. Mirá. El disco se grabó en Nueva York. En el librito cuenta Lydon que un día pasó Miles Davis a curiosear y por el estudio para ver a su batero y a ver de qué se trataba, de dónde lo habían llamado, y dijo que Lydon usaba su voz como él usaba la trompeta. Lydon declara que fue lo mejor que le habían dicho en la vida, que Miles Davis le diga eso. En la edición Super Deluxe de este disco hay como una corrección, dice que se lo dijo Ornette Coleman, saxofonista de jazz, pero bueno, vale la aclaración, Johnny. La grabación de este disco 3 semanas. Para John es un disco solista con invitados. Y sí, es así. Es un disco solista con invitados y que sale este discazo. Esa química que lograron para este disco. Artistas tan disímiles, si se quiere, que no... Y sí, Steve Vai dice que no conocía gran parte de las canciones. A Steve Vai lo citó, le dijo, ahí tenés los temas, vos tenés que ir acá, ponele lo que te parece. Eso es ser solista. Claro. Exactamente. Perfecto, con libertad. Sí, pero obvio. Este es el tema. Sí. Si no me gusta, a te ver, lo digo. Vos como músico del otro lado le podés decir que no. Claro. Y sin embargo, ¿qué te por parece eso, acá si sacamos esto y ponemos algo más? Claro. Sí. Aparte, fíjate, porque el último, el que cierra, ¿no? Esta belleza,
cómo le quedó el tema para él. O sea, te das cuenta que sí, era la viola del chabón. Sí, bueno, las violas la graban 2 días. 2 días lo llama al aire y dice, ya las grabé, pasa a escucharla. Las escucha y les encanta. Le gustó tanto que consideró formar una banda estable con dichos notables. Mirá qué equipo. Le gustó sonar bien. O sea, Bill Laswell en bajo, que es el productor, que tiene un tema también en este disco junto con Lydon. Ginger Baker, batería, ¿no? Steve Vai en guitarra y Lydon en voz. Bueno, lamentablemente esto no se pudo dar porque tenían miles de compromisos semejantes artistas que no podían suspender y no se dio. Así que la gira fue con otra gente. Todos quedaron contentos con el trabajo y más que nada por la onda. Dicen que después de la grabación se iban todos a un restaurante coreano a escabear hasta las 4 o 5 de la mañana. El disco tiene 7 perlas, todas compuestas por Lydon obviamente y algún coequiper de turno como Bill Laswell. Para la gira del disco, Lydon formó otra banda distinta, como les decía recién, a la grabación y reclutó al violero de Magazine y de Siouxsie and the Banshees, a John McKeoch, al ex violero de los Damned, Lou Edmonds, al bajista Alan Díaz y al baterista Bruce Smith, ex batero de Pop Group y de Slits. Y bueno, esa quedó la banda estable, como sería como la segunda formación. Si bien es un disco más convencional a los que le dije, lo que es el tercer disco y el cuarto, se mantiene alejado de las exigencias discográficas siempre, es algo distinto siempre. Es una obra maestra, vuelvo a repetir, de Lydon con un Steve Vai en viola que realmente la descoce, que queda perfecto y hermoso y re rockero lo que le pone. Steve Vai dijo que fue uno de sus mejores trabajos. Bueno, ahí está. Listo. Qué bueno. Bueno. Antes de ir a la tanda, vamos a unas palabritas simples. La verdad que a mí siempre Lydon me pareció un tipo brillante, inteligente, con sus cosas, como todo ser humano, pero me parecía re honesto, re fiel a sí mismo y talentoso, porque si sos un perejil, viste, yo qué sé, es muy talentoso lo que logra el tipo con su voz, con su música, y desde acá, de este humilde programa, le agradecemos, como solemos agradecer toda la música, ¿no, vieje, acá desde la aguja? Siempre, siempre, siempre. Aparte, volvemos a... Vos cuando sos... porque estos músicos no es que venían de tocar acá nomás, no. O sea, estos músicos tenían nombre. Uh-huh. Y que Miles Davis te diga, loco, vos sonás como mi trompeta. Sí. O sea, wow. O sea, te está poniendo en un lugar muy arriba. Claro, claro. Y eso, sí. ¿viste? Fue una química muy fuerte. También hay discos en vivo que no los nombramos. Vamos a hacer una segunda parte. El disco que tengo es Nine, el otro. Y tiene discos en vivo. Tiene uno en Francia. Este creo que es del 79. Este es un discazo. Muy difícil de conseguir, ¿eh? La tapa es loquísima. 7 temas. Y bueno, claro, tiene su primera etapa. Tem, Cham, Carrerin, Bad Baby, Low Life, Attack y Pop Toms. Cuando ahora escuchemos los temas, va a haber muchos de estos, que es el primero y segundo disco. Después, este es del 83, creo, en Japón, Live en Tokio. Tremendo también. Así que bueno, para mí es una banda re importante y quería compartir esto con ustedes y disfrutar. El que puede y el que no, bueno, se le entenderá. Aguante Pil. Vamos a una tandita y después arrancamos con los temas del primer disco, segundo disco y agárrense.
Bueno, pasaban ahí los primeros temas. Como notarán, esta es la primera etapa donde se nota mucho todavía el rasgo de los Sex Pistols. Vieji, ¿tenemos algún saludo, algún mensaje? Sí, Carlitos dice, el solo de Bey es copyright, todo un caso aparte. Sí. Rey, perdón. Sí. Excelente. Gracias por el mensaje. Es muy bueno. Tienes saludos también, ¿no? Sí, tengo los saludos que de siempre, de los que nos hacen el aguante, todos los miércoles. Jaime, que le mandamos un saludo grande, a Seba, al Turco, a Flor, a Nati, a Nahuel, que nos está escuchando ahí de Solano, fiel también. Y bueno, y a todos los que no conocemos y están del otro lado compartiendo obvio, y haciendo. Por la haciendo. onda, los que nos miran ahí, nos bancan por YouTube. Sí, terrible el aguante. Desde el corazón. Vieje, ¿qué te pareció Peel? ¿Qué conocías? ¿Qué sensaciones te dejó? Y yo te había dicho un poquito en la semana que bueno, yo Sex Pistol para mí es como que me dio ese golpe fuerte de decir, loco, esto es que es música. Y después le perdí, sí, escuché así temitas por la radio y algunos que me pasaban, pero no me metí en la vida, y cuando me mostraste este disco y lo empecé a escuchar, dije, wow, loco, sentí que había algo impresionante en él. Y también lo que me gustó es los tonos de voces que fue cambiando, ¿no? Y eso es lo que me llamó muchísimo la atención de Rotten. Sí, bueno, gracias, vieji. A mí me parece hasta un artista infravalorado. La banda acá no fue muy popular. En el mundo tampoco que hacía grandes mainstream, ¿no? Pero está bien igual. Esta música es para eso. No es para alardear mucho más. Por algo es así. Es Rotten, a ver. Sí. Y está re bien. Y está re bien porque cuando nos metemos en estos discos, nos llevamos esta impresión, ¿no? Nos llevamos estas cosas que decís, chao, loco, lo que hacía este tipo, ¿no? Sí. Y lo que le daba también a los músicos invitados. Esa cosa de laburar tranquilo, de meter quizás sus ideas también un poco, y eso también, por eso Bey dice eso, o sea, porque por algo no por eso salió el laburo así también, ¿no? Sí, y me llamó, y perdón, Colón, me llamó mucho la atención el color que eligió en el álbum, o sea, un blanco con un celeste y un azul más fuerte. Este sí, un escudo azul. es clásico, es ¿Sí? como el símbolo de Peel, en realidad lo es. Ah, mirá. Tiene una historia, pero no la voy a contar, porque no sé si es verdad, no sé cuánto. Claro, sí. Pero tiene una historia, ese Mirá. escudo, y bueno. Es muy buena, es me como llamó sello, mucho la es como sello. atención. Yo tenía una campera, la locura que me agarró por escuchar Peel y lo que significa para mí, me puse a buscar, a mí, los que no me conocían me decían Peel, porque tenía una campera con el escudo ese mismo, me lo había hecho hacer en Taller 4, ese escudo bien grande. Uno yo, uno mi amigo el finadito Funes, y uno un gordo que vivía ahí en Lanús, que también, y fue así, o sea, conocíamos los Pistols y escuchamos a Peel y nos partió la cabeza. y tuvimos la suerte de ir a verlo, y bueno, ahí sí tratar de investigar. No era fácil conseguir cosas de Peel. No, obvio, me imagino. Escuchamos 3 temas del primer disco. Primero Public Image, Low Life y Analiza. Ahora van a venir un par de temas del segundo disco, que para mí es clave del post-punk. El sonido que tiene el segundo disco es elemental. Y bueno, después tenemos temas sueltos, también tenemos del disco Difícil de Digerir, Flores del Romance, trajimos ese tema homónimo, que tiene las baterías esa que le gustó a Phil Collins. Justo ese tema tiene esa batería.
y trajimos uno de este disco. Esto no es una canción de amor, temazo. Vamos a escuchar un par de temas más y después ya para despedirnos tengo alguna letra como para conocer. Así que nada, un poquito más de Pil, vamos que va. Nada, está bien, viejo. Deja Pop Town, nos vamos a ir con Pop Town, es un temazo. Lo que pasa es que dura 7 minutos, pero estamos ahí 2 minutitos más, 2 minutitos menos. Bueno, esto fue Pil. Déjame decir, vieji, también que es un artista que sigue todavía sacando discos. Sigue de gira, ahora está haciendo una gira por gran parte de Europa, pero tocando a full. Nada, esperemos que venga de vuelta a la Argentina. Bueno, nada más, agradecer, esperar el miércoles que viene. Acá Carlitos dice, qué evolución musical Sí, y viste, ejemplar. Charlie, qué loco, muy loco, un artista muy avanzado, muy particular. Así que bueno, va a haber parte 2 con el disco Nine, que es uno de mis favoritos. Así que bueno, gracias a todos por compartir la música, por abrirnos las puertas de su casa. Gracias, viejito. No, gracias a vos, hermoso programa, un gran artista, la verdad que lo redisfrutamos, Bueno, lo disfruté, así que me voy tranquilo a casa. con la panza llena. Exacto. Che, gracias. Hasta el miércoles que viene.